En este caso vamos a hablar de algo fundamental, la experiencia acumulativa de los algoritmos para aprender las matemáticas. Bueno, algo importante que deben tener en cuenta es que cuando aprenden un proceso, unos pasos, que es un algoritmo, ese algoritmo va a servir como un nuevo paso para un algoritmo más complejo. Eso es fundamental, lo voy a explicar de forma sencilla para que usted lo entienda. He tenido por experiencia y he encontrado muchos estudiantes que el tema de la multiplicación le hacen el quite, le hacen el feo y no saben el daño que se están haciendo. Se van a dar cuenta dentro de esta estructura sencilla que voy a explicar hoy. Multiplicar, hay estudiantes de secundaria que ni siquiera lo saben hacer y después dicen que les va mal en las matemáticas y en otras materias. Recuerden que esto es un entrenamiento mental y tiene un proceso acumulativo. ¿Por qué experiencia acumulativa? Resulta que cuando ustedes aprenden el algoritmo de la suma, en este caso, ese algoritmo lo utilizan para poder generar el algoritmo de la multiplicación y el algoritmo de la resta. Adicionalmente, cuando genero esas dos operaciones y aprendo los algoritmos de ellas, ojo que aquí viene el fundamento de multiplicar, esos dos algoritmos me sirven para generar el algoritmo de la división, para aprender a dividir. Cuando ya aprendemos a dividir, aquí viene la base. Si nosotros no sabemos multiplicar bien, no aprendemos a dividir. Y dividir depende mucho del tema de la multiplicación. ¿Y qué pasa con multiplicación? Pues resulta que todo este eje de suma, multiplicación y resta me genera la esencia o me genera las bases y los pasos para generar, ojo, el tema de las potencias. El tema de las potencias no es un solo algoritmo, son varios algoritmos que ustedes aprenden basados en estas operaciones básicas y esto también es fundamental. Al manejar todos estos algoritmos básicos, podemos aprender los logaritmos y podemos aprender la radicación. De hecho, si tú no conoces o no entiendes el concepto de las potencias, pues muy difícilmente vas a entender lo que es un logaritmo y un radical, porque la estructura de este te genera estos dos. Entonces ahí está la clave. Si una persona no sabe multiplicar, no aprende a dividir y no entiende estas cosas. Por otra parte, cuando nosotros tenemos que aprender los números fraccionarios, estos números fraccionarios en parte son un nuevo algoritmo que se basa en la división y de la división pues también aparecen otros que son los números decimales, que es otra división. O sea, al convertir un fraccionario representamos una división y lo volvemos con los decimales, ejecutamos esa división. Viene otra cosa bien importante por la parte de dividir. De hecho, dividir tiene un algoritmo que nosotros aprendemos en la escuela. Después debemos aprender a hacer esas divisiones en forma directa por una cifra y eso nos permite crear una habilidad para poder aprender la descomposición factorial. Cuando manejamos el algoritmo de la división, aprendemos a hacer de forma sencilla la descomposición factorial. Realmente este tema es sencillo, pero si no manejas esta estructura, no vas a poder hacerlo. La descomposición factorial tiene otros dos puntos. De ahí aprendemos a sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, que es para varios términos a la vez. Si manejo esta parte, puedo manejar esta estructura. Otra cosa bien importante que deben tener en cuenta, de hecho, los logaritmos básicos, cuando es logaritmo y radicación, que se puedan hallar los valores, estos se pueden encontrar ambos con descomposición factorial. ¿Qué tenemos hasta ahí? Y esto es solamente la estructura de la aritmética. Por otro lado, cuando se entra en el concepto del álgebra, hay que tener en cuenta que el álgebra se da el concepto de polinomios y él maneja también el eje de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y ese término o ese tema viene fundamentado también y apoyado con todos los algoritmos de la teoría de exponentes, la ley de exponentes o lo que llamamos potencias. Cuando nosotros usamos la ley de potencias y podemos ejecutar estas operaciones basados en esto y lo que conocemos de operaciones básicas, pues podemos hacer suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Y de allí se desprende algo que se conoce como cocientes notables, en especial de la parte de la división. De esos cocientes notables aprendemos a factorizar y un ejemplo de ello es su estructura, es que dentro de la factorización hay un eje fundamental que es el factor común. El factor común, para poder ejecutarlo, debemos conocer el máximo común divisor y dentro de otras cosas. Noten toda esta estructura que se generó. Cada flecha indica un algoritmo que se agrega a uno nuevo. Entonces, la base es la división. Y la división está estructurada en la multiplicación. Por eso, un estudiante que no aprende a multiplicar, su vida
en el estudio va a ser muy complicada. Ahora hago una pregunta. Cuando una persona logra este entrenamiento nomás en la primaria para entrar al bachillerato y logra todo este manejo de todos estos algoritmos en su mente, ¿no creen que está logrando una ventaja o unas habilidades mejores para desempeñarse en el futuro en sus profesiones o en sus actividades que realice? Lo dejo de tarea. Entonces, mucho cuidado y ojo para el que no quiera multiplicar. No saben el daño que se están haciendo. Aprendan a multiplicar y aprendan estos algoritmos. Nos vemos en un próximo video.